Ah, Vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo y vamos hoy a estar leyendo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Para comodidad de la lectura, por favor, abran su Biblia. Yo uso la versión Reina Valera, pero si ustedes usan alguna otra versión y escuchan algo diferente y piensan que necesita que se le explique, puede interrumpir, no hay problema en eso y podemos explicar entonces, ¿ok? Éxodo 24, estamos en el monte Sinaí. Literalmente esto es una foto del monte Sinaí, ¿ok? No sé si ustedes pueden ver, miren la gente aquí abajo. ¿Ven estas personitas? Esas son personas, ¿ok? Para que vean el tamaño del monte Sinaí. Me pareció interesante buscar esta lámina y nosotros poder ir allá. Vamos a remontarnos al monte Sinaí. Eh, eh, el último capítulo estuvimos viendo cómo se habían puesto unos límites a este monte para que el pueblo no pasara. También habíamos visto en el capítulo 20, el verso 18, cómo todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina. Y dice que el monte echaba humo y lo veían desde lejos y estaban temblando. Y ellos se pusieron de lejos porque estaban asustados de lo que estaban viendo. El verso 21 dice que entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Ok? Eso leímos el capítulo 20 y yo quiero que ustedes piensen este monte echando humo, con relámpagos, con truenas, sonido de bocina, era la voz de Dios según dice la palabra. Mientras Dios hablaba se escuchaba como estruendos, como bocina y todo el pueblo aquí abajo en este valle aquí y ellos se echaron hacia atrás para no estar cerca. ¿Ok? Los límites se le hicieron al borde, todo el borde del monte tenía unos límites para que el pueblo no pasara esos límites. Y entonces, solamente Moisés en este momento se acercó a hablar con Dios. Originalmente vimos que Dios le estaba hablando a todo el pueblo. En el capítulo 20, Dios empieza a hablarle. Todo el pueblo está escuchando y cuando el pueblo se asusta, dice, mira, espérate un momentito, vamos a parar esto. Moisés, vete tú y habla con Dios porque nosotros no queremos escucharlo. Recuerden, nosotros leímos el capítulo 20 cuando Dios está hablándole y diciéndole a ellos los mandamientos y las leyes. Y ellos dijeron, no queremos escuchar más. Moisés que vaya y hable con Dios y nosotros nos vamos a alejar del monte. No sé si alguna vez usted ha pensado si como cristiano tal vez hemos actuado alguna vez así, como que estamos lejos de la enseñanza y no vamos directo a escuchar a Dios estudiando la Biblia, sino que deja que el predicador estudie la Biblia y que él me diga lo que Dios quiere. Vamos a ver, dígame. Pero nosotros no nos acercamos al monte, nosotros no nos acercamos a Dios directamente, no nos acercamos a la palabra, no sacamos tiempo para leer la palabra, ni para estudiarla, ni para escudriñarla. Así que no creo que estemos muy lejos de estar igual que Israel, donde usted le pregunta a una persona, oye, búscame el libro Habacuc, búscame el capítulo 2 y te dice, Habacuc, eso es un libro, yo nunca he escuchado que existe un libro llamado Habacuc. Sí ha pasado eso, hemos visto eso entre el pueblo de Dios y da vergüenza que el pueblo de Dios no conoce su Biblia. Por eso estamos teniendo estas clases, para que el pueblo de Dios conozca, para que nosotras como pueblo de Dios conozcamos la palabra de Dios, conozcamos qué hay en nuestra Biblia, conozcamos de qué se trata cada libro, qué está enseñando y que no seamos ignorantes, porque por ignorancia dice que por falta de conocimiento se pierde el pueblo de Dios. Así que no estemos nosotros igual que Israel diciendo que vamos a estar de lejos, dejando que el predicador sea que estudie la Biblia y que Dios le hable al predicador y que el predicador sea que traiga la palabra. Vamos a ir directamente al monte, vamos directamente a la palabra, vamos a ir a la Biblia y dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios. No le tengamos miedo. El pueblo le tenía miedo a leer, a escuchar la voz de Dios. Nosotros no podemos tener miedo a estudiar la Biblia. Y yo creo que a veces la gente ve el libro y por lo gordo que es y lo grande que es, o sea, un libro, la Biblia es un libro súper grueso, ¿no? Dependiendo del tamaño que sea, especialmente si, por ejemplo, usted busca uno como el mío, que yo lo tengo con letras grandes, mi Biblia va a ser mucho más grande todavía, pero porque mis letras son gigantescas. Creo que dice letras súper gigantes, porque yo quiero poder verlas sin problema.
Hay otras Biblias que son más pequeñas, pero el simple hecho de que tiene muchas letras tiende a quitarnos el ánimo de leer a esas personas que no les gusta leer. Así que vamos a animarnos a ir a la palabra, a que no le tengamos miedo, ir poco a poco, vamos a conocerla. Y hoy la ventaja que hay con el internet, que podemos ver estos videos que nos ayudan a ir poco a poco y entenderla un poco mejor. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con Éxodo capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú. Para las que no saben, Nadab y Abiú son los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Lo está mandando a subir ante Jehová. O sea, está el monte allá atrás y lo está mandando a subir. En total, 76 personas. Y ustedes dicen, Wanda, pero yo nada más leí y conté 74, ¿verdad? Tenemos a Moisés, tenemos a Aarón, tenemos a Nadab, a Abiú y 70 ancianos, eso es 74. Bueno, si ustedes leen un poquito más abajo, miren los versos 13 y 14. Los versos 13 y 14, y ustedes van a encontrar que había más personas ahí, habían dos más. En vez de 74, eran 76 personas en total que iban a subir, ¿ok? Um, y iban a subir, pero todavía iban a estar desde lejos. No sé si se dan cuenta. Y ya mismo le voy a explicar este asunto porque es bien interesante cómo este grupo iba a subir un poco más que el pueblo, o sea, un poco más arriba donde estaba el pueblo. El pueblo estaba alejado. Este grupo se está acercando y está subiendo al monte. Y son estas personas en específico que van a subir. Pero el verso 13, ¿a quién menciona? ¿Quién miró el verso 13 y el verso 14? ¿Quién menciona el verso 13? Menciona otra persona que estaba subiendo con ellos. A Josué, A Josué. El verso 13 vemos a Josué, que era el siervo de Moisés, está subiendo con ellos. Y en el 14, ¿a quién menciona? a Ur, A Ur. Entonces tenemos ahora en total 76 personas. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, los 70 ancianos, Ur y Josué. ¿Okay? Entonces, le hice esta pequeña gráfica para que veamos lo que está pasando. Tenemos en la parte abajo del monte, quiero que se imaginen este monte como si fuera el monte allí. Esto es solamente una línea que yo hice, pero creo que ayuda a entender. El pueblo está aquí a lo lejos, ¿ok? No puede tocar el borde del monte. Pusieron un límite. De ese límite el pueblo no podía pasar. Pero ahora llaman a subir a estos ancianos, a Aarón, Ur, Nadab, Abiú. ¿Ok? Pero Moisés solo se acercaba a Josué. ¿Ok? Por eso tenemos a Moisés allá arriba. Moisés no lo tenemos aquí. ¿Ok? Moisés solo se acercaba a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. ¿Ok? Tenemos este grupo que va a subir un poco. El pueblo no va a subir con ellos. Solamente los 70 ancianos, Aarón, Ur, Nadab y Abiú. ¿Ok? Y sabemos que estaba Josué también, que andaba con Moisés. Ahora, estamos en el verso 2. Dice, solo Moisés se acercará a Jehová. Y por eso le pongo en la cima, en la parte más arriba. Y según vamos leyendo, van a ver que esta lámina, que esta línea hace sentido. ¿Ok? Entonces dice que Moisés solo era el que se iba a acercar a Dios. Entonces, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Eso quiere decir que Moisés bajó. Moisés estaba arriba y ahora vemos Moisés bajando. Y le cuenta al pueblo toda la palabra de Jehová, todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Como ustedes conocen, este pueblo hace promesas, hace juramentos, dice que va a hacer y no hace. Un pueblo mentiroso, un pueblo de dura cerviz. Pero vamos a continuar en la lectura. Ellos le dicen a Moisés que toda la palabra que Jehová ha dicho, ellos la van a cumplir. Y vemos que cuando Moisés baja, él viene y le cuenta todas las palabras que Jehová le había dicho y todas las leyes que Dios le había dado. ¿Quién recuerda cuáles capítulos son esas leyes
que Dios le había dado a Moisés y que ahora él está bajando a darle estas instrucciones al pueblo, a darle todas esas leyes al pueblo. Ustedes recuerdan los capítulos 21, 22 y 23. Estaban todos llenos de leyes y eran leyes civiles. Y quiero que noten la diferencia porque las leyes que vamos a ver más adelante no son leyes civiles. ¿Ok? Desde el capítulo 20, Dios le habla a todo el pueblo. ¿Ok? El capítulo 21 está Moisés solamente. Dios le está hablando a Moisés, 21, 22 y 23, y le da estas instrucciones con todas esas leyes. Moisés baja y le va a dar al pueblo, primero le va a contar todo lo que Dios le dijo, que solamente iban a subir estas personas, y luego le da todas las leyes y todas las palabras que Dios le había dado. Y ellos dijeron, sí, está bien, nosotros vamos a cumplir eso. Si quieres saber cuáles son esas leyes, pues lea 21, 22 y 23. Y entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Vemos aquí que nos está dando evidencias de quién escribió la ley de Jehová, la palabra de Dios durante este tiempo que la ley fue dada. Dice claramente que Moisés fue quien escribió todas las palabras que Jehová dio durante este tiempo. Es decir, que cuando ustedes miran el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, que son esos libros que tienen que ver con la ley. Y ustedes dirán, Wanda, ¿por qué tú no mencionaste Génesis? Porque Génesis, aunque está dentro de la categoría de ley, Génesis no es ley. Génesis no es un libro de la ley, Génesis es un libro de historia, pero lo han puesto como si fuera un libro de ley. Pero cuando usted mira el libro de Génesis, no hay leyes ahí para el pueblo de Israel. ¿Ok? Y puede ser que hayan, como habíamos leído, los mandamientos que mandó a Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham mencionó que había mandamientos que Dios había mandado y que él había enseñado eso a sus hijos? Esos mandamientos no era la ley que iba Israel a seguir. Y aunque no estaba escrito, era la ley que Abraham y su descendencia iba a seguir. Ahora ya siendo una nación, siendo un pueblo inmenso, Dios ha determinado traer todas estas leyes civiles para que ellos se dirijan. Estas leyes le indican a ellos qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo son las situaciones, y muchas de ellas tienen que ver con el trato entre unos y otros. Bueno, yo creo que todas ellas tienen que ver, pues son leyes civiles. Las leyes civiles y leyes criminales tienen que ver con el trato entre una persona y otra. Y la razón que menciono esto es porque las leyes que van a venir después no son leyes civiles. Las leyes que vienen en la siguiente parte son leyes que tienen que ver con la relación con Dios. ¿Okay? Entonces, dice aquí también que aparte de que escribió todo, dice que preparó, edificó un altar. Ya Dios le había dado instrucciones de cómo edificar un altar. ¿Se recuerdan? Tenía que ser con piedra, las piedras no podían ser talladas, tenían que ser rústico, tenía que ser rústico y no podía ser con madera, ni podía, tenía que ser todo en piedra. Eran las instrucciones que le daba, que le había dado Dios de cómo hacer un altar. Y allí al pie del monte, allí en ese borde, en esa orilla, hizo ese altar y esas 12 columnas y una columna para cada tribu. Recuerden que todas estas cosas que se hacían como memorial. Se hacía como un memorial para el pueblo y también para su descendencia. ¿Ok? Y eso lo podemos encontrar en diferentes partes de la Biblia. En Josué también vemos que ellos pusieron columnas, hicieron un altar, en una pusieron 12 piedras y cada piedra era por una de las tribus y la sacaron del río de donde estaban específicamente parados los sacerdotes. Y todo era para memorial, todo era para que las generaciones futuras supieran quién era Dios y lo que Dios había hecho con ellos. Entonces el verso 5 dice que envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Aunque todavía no se había dado instrucciones en cuanto a los sacrificios, ¿ok?
Se había dado instrucciones, si ustedes recuerdan, acerca del altar. Todavía no se había dado instrucciones acerca de los sacrificios, pero vemos a Moisés haciendo unos sacrificios, que aunque nosotros no tengamos esas instrucciones por escrito, al parecer él sabía qué tipo de sacrificios tenía que hacer, pues Dios se lo había revelado. No tenemos esas cosas escritas, pero sí vemos que él lo estaba haciendo. Así vemos el ejemplo con Abraham, con Jacob, con Isaac, que ellos también hacían altares y hacían sacrificios, y aunque no se ve instrucciones de cómo debían hacerlo, sí lo vemos a ellos ejerciendo estas cosas para agradar a Dios, ¿ok? Unos sacrificios que eran para Dios. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Y dice que esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, ¿ok? Algo que enseña la Biblia, que no hay perdón de pecados si no hay sangre, si no hay derramamiento de sangre. Vemos que sobre ese altar derramó la mitad de la sangre. Y yo digo, ¿y qué pasó con la otra mitad? Bueno, dice él que él tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sabía usted que había un libro antes del libro? Había un libro del pacto antes del libro. Este libro que acaba de escribir Moisés en este momento, que está hablando de que él escribió, dice que Moisés escribió todas las palabras en el verso 4. Dice que Moisés escribió todas las palabras que Jehová le había dicho. Y dice que él se la leyó, él le habló al pueblo todo lo que Jehová había dicho. Eso vino a ser el primer libro del pacto. Cuando él dice que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, todo lo que Dios le había mandado en esos capítulos 20, 21, 22 y 23, él escribió todo eso y se hizo ese primer libro del pacto. Esa es la primera parte, que la primera vez que se escribe este libro. Y claro, nosotros decimos libro, pero ustedes saben que eran rollos, ¿verdad? No era libro como lo que nosotros conocemos hoy día. No se me vayan a confundir, pero se llamaba libro del pacto. Él dice así, se tomó el libro del pacto y entonces lo leyó a oído del pueblo. Y el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Literalmente, primero fue una expresión hablada y luego que está escrito, ahora es confirmando lo que habían dicho. Muchas de las cosas que vemos en la relación de Dios y el pueblo de Israel es que todo tenía que ver con una especie de pacto. Y el pacto es, yo voy a hacer estas cosas y tú vas a hacer estas cosas y estamos de acuerdo en esto. Tú me obedeces, yo te bendigo. Ese era el pacto con Dios. Tú me desobedeces, yo te castigo. Ese fue el pacto que hizo con Dios. Así que la primera parte es entender lo que Dios está diciendo y luego ellos decidieron, sí, nosotros vamos a obedecer todo lo que Él ha dicho. Entonces, esta otra parte que dije a la primera, la primera parte, la mitad, la roció sobre el altar y Moisés cogió la otra parte de la sangre, la otra mitad de la sangre, y la roció sobre el pueblo. Wow. Esto para nosotros es como que, uy, se ve raro. O sea, tirarle la sangre arriba del pueblo. Todo esto tenía que ver con algo simbólico que venía luego más adelante. Por eso le puse aquí Primera de Juan 1:7. Pensando que ese derramamiento de sangre que eran de animales, se derrama y se le tira arriba al pueblo. Y le dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esa sangre vino a ser como ese sello, ok, estas son mis leyes, sí, lo voy a obedecer, ok, con la sangre ese pacto se confirma. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo, de Jesucristo, nos limpia a nosotros de todo pecado. Cuando nosotros nos bautizamos para el perdón de los pecados, nosotros estamos buscando que esa sangre de Cristo nos cubra, así como los cubrió a ellos.
Pero muchas veces nosotros no nos comparamos con el pueblo de Israel, ¿verdad? No nos vemos como ese pueblo de Dios. Pero ¿quién no quiere estar cubierto por la sangre de Cristo? Si es la única forma que nuestros pecados pueden ser perdonados. Si la sangre de Cristo es lo único que puede limpiarme de toda maldad, limpiarme de toda maldad, según dice Primera de Juan 1, 9. Así que Hebreos 9, 14 y 9 y 15, versos 14 y 15 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, ahí viene su sangre, con su muerte viene su sangre, la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, nosotros somos los llamados, recibamos la promesa de la herencia eterna. Él viene a ser mediador de ese nuevo pacto y con su sangre derramada sobre nosotros nos hace recibir esa promesa de herencia eterna. A nosotros que hemos sido llamados, llamados a la obediencia. Y vemos la sangre físicamente, o sea, nos ponemos aquí con esta gente, este Moisés, tirando la sangre físicamente sobre el pueblo. Y cuando venimos nosotros a Cristo, espiritualmente, esa sangre nos cubre. La sangre de Él es la que viene a ser esa señal de ese nuevo pacto que nos va a ayudar a llegar a la vida eterna. Así que después que hace esto, entonces ahora vamos a hacer lo de subir al monte. Primero eran las instrucciones. Recuerden que a veces cuando leemos las cosas y vuelven y lo repiten otra vez y no estamos poniendo atención. Al principio Dios le está dando las instrucciones. Ahora en el verso 9 están subiendo, están obedeciendo a la instrucción. Y aquí van a subir Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, los 70 ancianos de Israel, y ya leímos el verso 13 y 14, que subieron Josué y Ur también con ellos. ¿Okay? Entonces, empezamos el proceso de obedecer a ese mandamiento de Dios. Suben al monte y dice que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. En este verso 10 vamos a notar dos cosas. Uno es la apariencia de Dios. Dice que la apariencia de Dios debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Déjenme decirle que no da ninguna otra referencia de lo que vieron de Dios. Así que vamos a entender que esto fue lo que vieron. Cuando dice que vieron a Dios y lo único que nos enseña, lo único que nos deja ver es que debajo de sus pies era como un embaldosado de zafiro. Entonces podemos entender que eso fue lo que vieron, porque no nos dice más nada. Entonces no podemos decir que ellos vieron otra cosa porque no nos dice eso. ¿Ok? Y luego lo otro que vamos a notar en este verso 10, el hecho de que vieron al Dios de Israel. Ok. En Éxodo 33, 11, habla de que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. La razón que traigo esto es porque puede ser contradictorio, pero yo soy de la que cuando leo, pregunto, busco información y luego digo, Señor, yo creo lo que dice tu palabra, aunque no lo entienda. Vieron al Dios de Israel y vemos que nos menciona sus pies, que vieron sus pies ah, como si fuera el cielo así pasivo. Y luego habla de que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero en Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Y dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos decir, la Biblia se está contradiciendo. Hay personas que han dicho, no, es porque en el Antiguo Testamento era Jesús que hablaba, no era Dios. Otra persona dice que él solamente hablaba por medio de sus ángeles, que él nunca habló. Otras personas dicen
que así como dice que la roca que estaba en el desierto era Jesús, que así mismo también todo el tiempo era Jesús, que Melquisedec era Jesús y por ahí para abajo. La Biblia sí menciona que la roca era Jesús, no dice que Melquisedec era Jesús y no dice que Jesús era que estaba hablando con nadie en el Antiguo Testamento. No dice eso, así que no vamos a decir eso. Si vemos que la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pensando en esta escritura, analizándola, estudiándola, orando que el Señor me dé entendimiento, digo, bueno, podemos empezar a tratar de dar explicaciones. O podemos decir, ¿sabes qué? Estas son de esas cosas que no entiendo. No voy a dejar de creer la palabra de Dios. No voy a pensar que hay contradicción, porque sé que hay hasta libros escritos de las contradicciones de la Biblia para irse en contra de la palabra de Dios y no creer en ella. ¿Okay? Ah, creo lo que dice el capítulo 24, verso 10, de que vieron al Dios de Israel. Y lo creo por esto que dice aquí en el verso siguiente. En el verso 11, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, dice que Dios no extendió su mano para matarlos. Eso es lo que está diciendo. Dios no extendió su mano contra ellos, sino que los dejó vivir y ellos comieron y bebieron y vieron a Dios. Basado en ese verso, entiendo que lo que dice allí de que vieron a Dios fue que vieron a Dios. Que nada más vieron sus pies, pues nada más vieron sus pies. Pero no hayan visto los pies o hayan visto a Dios completo, no va a quitar lo que es la palabra de Dios, no va a quitar el trabajo que Dios está haciendo ni la obra redentora que está haciendo a través de Cristo Jesús. Así que recuerden que no estamos estudiando la palabra para contender con ella, sino para creer a la palabra de Dios. Y una aclaración que les traigo, es que Jesús dijo en Juan 14:9, Jesús le dijo, cuando Felipe le pregunta, maestro, muéstranos al Padre. Y le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo soy la que leo esto y digo, bueno, pues muchísima gente han visto al Padre. O sea, que cuando Juan 1:18 dice que nadie ha visto al Padre, pero Jesús está diciendo que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues mira, todo el que ha visto a Jesús vio al Padre ya. Y él le está confirmando a él. Lo que yo digo es lo que el Padre dice. Yo no hablo por mi cuenta. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre, porque las obras que yo hago son las obras que el Padre me mandó a hacer. Y tiene mucho que ver con el asunto de la obediencia. El asunto de ver a Dios tiene que ver con la obediencia. Él obedecía a Dios en todas las cosas. Y dice, es como dice que dejemos que el reflejo de Dios se vea en nosotros, tiene que ver con la obediencia, que la gente pueda ver a Cristo a través de mí, tiene que ver con que yo estoy andando igual que Cristo. No es que van a ver a Cristo, pero sí, Jesús dice que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Eso, una notita aclaratoria para que entendamos que Jesús y el Padre son uno, en el sentido de que son Dios, tienen el mismo propósito, que es la salvación de la humanidad. Y son seres espirituales, ¿sabes? Dios, Padre, Espíritu Santo, tres en uno, dice la Biblia, pues, aunque somos uno, igual que la iglesia, aunque somos muchos, todos somos uno. Aunque somos muchos los miembros, todos somos un solo cuerpo, un solo Dios y Padre de todos. Estoy citando Efesios 4. No lo tengo escrito, pero lo pueden leer en su Biblia. Hay un solo Señor, hablando de Jesucristo. Hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Hay un solo Dios y Padre de todos. Así que hay un solo cuerpo que es su iglesia. Efesios 4, pueden leer eso allí. El verso 11 aclara que Dios no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vuelve y repite, y vieron a Dios y comieron y bebieron.
Entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mí al monte. Y tú dices, pero va acá, ya no habían subido. Entonces viene a la mente, pero si ya habían subido, por eso le puse el dibujito, ya habían subido una porción al monte, pero él está diciendo ahora a Moisés que suba más, que suba él. Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Yo, wow. Yo leí este versículo 12 con detenimiento y lo voy a volver a leer porque me emocioné cuando lo leí. La última vez que lo leí, me emocioné. Dice que Jehová le dijo a Moisés, oigan lo que le dijo, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Usted había pensado en que Dios había escrito ya mandamientos, la ley y mandamientos que Él ha escrito para enseñarles? Yo leí esto y me emocioné y le digo por qué. Yo me pongo a pensar, un Dios supremo, un Dios todopoderoso, Dios creador del cielo y de la tierra. Y Él se dignó o se bajó, vamos a poner así, se bajó, se rebajó a coger y empezar a escribir. No sé si usted se ha imaginado alguna vez a Dios escribiendo, tal vez con su dedo, tal vez con una pluma, yo no sé, imagínese lo que usted quiere. Pero Dios estaba escribiendo los mandamientos y las leyes para enseñarles a su pueblo. Yo no sé si usted nota la dedicación de Dios hacia el pueblo de Israel, como que ese amor, como que ese cuidado. Y no es lejos del amor que tiene para con nosotros, porque fueron muchas las distancias que el Señor fue para que nosotros pudiéramos tener la Biblia que nosotros tenemos hoy día y la forma en que ha sido repartida a través del mundo entero. O sea, yo entiendo que eso es la obra de Dios, porque muchas veces se han trataron por muchos años de destruir la Biblia, de que fuera destruida los rollos, las cosas que se habían escrito, las cartas, pero Dios permitió que tengamos escrito estas cosas que están aquí escritas para nuestra salvación, según dice el libro de Juan, ¿verdad? Y las que han sido escritas para que creamos que eso es el Hijo de Dios y que creyendo podamos ser salvos. Así que yo veo a Dios como que tan interesado en darle al pueblo de Israel su palabra, que no deja de demostrar el amor hacia su pueblo, no deja de mostrarlo. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado a darle instrucciones a sus hijos de las cosas que usted quiere que hagan a través del día y usted empieza ahí, le hace una lista, una lista, una lista, y luego lo pega de la nevera. Esto es lo que ustedes tienen que hacer hoy. Imagínense haciendo todas estas leyes y todos estos mandamientos para el pueblo de Israel. Se levantó Moisés con Josué, su servidor. ¿De dónde se levantó Moisés? Recuerdan que estaban con los ancianos, con Aarón, con Nadab, Abiú, Ur, Josué, están todos ahí, vieron a Dios, comieron, bebieron, ¿ok? Y ahora Moisés se levanta de ahí y subió, ¿ok? Entonces vemos que sigue subiendo un poco más, por eso le puse aquella lineecita que nos ayuda a entender esto de que subieron un poco, porque los ancianos subieron y vieron a Dios. Luego vemos a Moisés que sube ahora con Josué, ¿ok? Y le dijo a los ancianos, espérense aquí hasta que volvamos a ustedes, hasta que nosotros volvamos a vosotros, quédense aquí. Y ahí están Aarón y Ur, que están con ustedes, que si tuvieran asuntos, acudan a ellos. El que tuviera cualquier asunto, acuda a Aarón y a Ur. Si ustedes se recuerdan quién era Ur, era aquel hombre que estaba agarrando la mano de Moisés junto con Aarón. Aarón y Ur eran esos dos hombres que estaban agarrando en alto la mano de Moisés para que ellos pudieran ganar aquella batalla que Josué estaba peleando con el pueblo de Israel. Fue la primera batalla que Josué peleó y ganaron gracias a esa ayuda de Ur y de Aarón. Vemos que Ur era un líder y Moisés está diciéndole a los ancianos, esos 70 ancianos, aquí está Aarón,
Aquí está Ur. Cualquier asunto que surja, hablen con Aarón y con Ur. Ahora entendemos más adelante por qué pasó lo que pasó en el capítulo 32. Claro, que ahí siempre cuando vemos la película, esto es bien interesante, si usted ve la película Los 10 Mandamientos, usted va a ver que le dan los 10 mandamientos, inmediatamente Moisés baja y rompe la tabla y se va otra vez a buscar la otra tabla. Vemos que no fue así. O sea, cuando usted lee su Biblia, usted ve que pasó tiempo entre una cosa y la otra. Han ocurrido eventos en el proceso. Y ahora mismo, Moisés va a seguir subiendo el monte, va con Josué. Y dice que entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Entendiendo que esto es la parte más arriba, donde estaba ahora Moisés yendo. Y dice que la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Wow, ok. Comieron y bebieron, sube al monte, son 6 días, ahí no hay comida, ahí no hay bebida. Y quiero que piensen en esto, porque Moisés, Dios lo estaba preparando para recibir las leyes y los mandamientos de Dios y entrenarlo, vamos a ponerlo así, enseñarle para que fuera a empezar su ministerio de guiar al pueblo de Dios a través del desierto. El trabajo de Moisés era enseñar a todos estos ancianos y enseñar a todo el pueblo. Eso era el trabajo de Moisés. Decir todo lo que Dios le ha dicho a él, tenía que decírselo a todo el pueblo. 6 días y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Y miren cómo era la apariencia de la gloria de Jehová. En el verso 17 dice que era como un fuego abrasador, pero eso era en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. O sea que en la parte de abajo, todo el pueblo de Israel podía ver ese fuego arriba. Entonces, yo le hice otra vez la misma gráfica lineal, ¿verdad? La misma línea otra vez. Y vemos aquí el pueblo en la parte de abajo. El pueblo podía ver ese fuego. Vemos que allá en la nube, allá arriba, estaba esa nube que estaba Dios. Y Moisés subió hasta donde estaba esa nube. Está el pueblo, están los límites, están los ancianos con Aarón, Ur, Nadab, Abiú. Cuando subieron, Josué subió y más adelante vamos a ver que Josué no pudo subir hasta arriba. Josué se tuvo que quedar en una parte más abajo y luego más arriba entonces subió Moisés. Aquí nos dice claramente que quien subió fue Moisés en el verso 15. Entonces, Moisés subió. Aunque se levantaron los dos, se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés fue que subió al monte de Dios. Luego el 15 especifica otra vez, Jesús, entonces Moisés subió al monte y esa nube cubrió el monte. Y esa nube pues era la gloria de Dios. Estuvo ahí por 6 días y al séptimo día le habló. Dios le habló de en medio de la nube, lo llamó. Y esa apariencia como de un fuego allá en la cumbre. Todo el pueblo de Israel estaba viendo estas cosas. Y dice que entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. O sea, estamos hablando de que está en la cima, en el tope, allá arriba. Subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Todo este tiempo fue en ayuna, no comida, no bebida. Y aunque usted no lo crea, en este proceso, hasta Josué, que está por aquí, también está en ayuna. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sabe? Porque no, no vamos a estar estudiando a Josué, pero ustedes pueden buscarlo, buscar, wow, ¿dónde estaba Josué? ¿Por qué Josué fue escogido? Estudien la vida de Josué y pueden empezar desde aquí, pueden empezar desde este capítulo
buscando a Josué en dónde estaba Josué a través de la Biblia. Y van a encontrar, hermoso, o sea, un siervo de Dios fiel, así como Moisés fue fiel también. Cuando él entra, Moisés entra a esta nube y está allí 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo que él está en la nube, vamos a ver los capítulos que vienen de ahora en adelante. 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, ¿ok? Desde el 25 hasta el 31, Moisés está esos 40 días y esos 40 noches. O sea, lo que vamos a estudiar más adelante es lo que pasó dentro de esos 40 días y 40 noches, ¿ok? Vamos a estar viendo todas las leyes, todos los mandamientos, todas las ordenanzas que Dios le va a dar a Moisés durante ese tiempo. Recuerden que dice que ya Dios había escrito estas cosas y lo que iba era a enseñarle a Moisés todas estas cosas que él había escrito, todas estas leyes y todos estos mandamientos. Y ahora va a empezar, o sea, en el capítulo 25 va a empezar a darnos ese desglose de todas esas leyes que él recibió. Así que nos está dando un resumen aquí de Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches y desde aquí hasta el 31 completo se cumplen esos 40. En el capítulo 32, entonces es que termina esos 40 días. En el capítulo 32, entonces viene un nuevo evento que todos conocemos, que es cuando Dios dice, baja a ver que esa gente, ese pueblo tuyo se ha alborotado, vete a ver lo que está pasando allá abajo. Así que para la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 25 y vamos a ver entonces las leyes y mandamientos que Dios está mandando. Y esta vez, estas leyes y mandamientos, todos tienen que ver con la adoración. Así que pueden hacer separar ese fragmento del capítulo 25 hasta el capítulo 31. Todos tienen que ver con leyes que tienen que ver con Dios, la relación de ellos con Dios, adoración, cosas que Dios exigía. Y entre eso también, ya más adelante está el tabernáculo, para el capítulo 33 creo que está el tabernáculo, donde entonces ya se van a mover y ya Dios no le va a hablar desde el monte, sino que Dios le va a hablar desde el tabernáculo, porque ya se ha preparado el área, el arca del pacto, que es donde el Espíritu de Dios viene a morar. Eso ya vamos a irlo estudiando poco a poco. Las leyes que vamos a ver son muchas. Muchas de esas leyes son simbolismo de lo que había de venir. Así que si a ustedes les gustaría estudiar estos capítulos de antemano, es excelente porque puede ir viendo qué comparación tienen estos capítulos, estas enseñanzas, estos leyes, estos mandamientos con el Nuevo Testamento, nosotros como iglesia, ¿ok? Así que desde el 25 hasta el 32 vamos a estar viendo esa comparación. ¿Qué tienen que ver estos mandamientos que Dios le dio a ellos? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué comparación tiene con la iglesia? Recuerden que todo esto era sombra de lo que había de venir. Esto era el ayo para lo que Dios traía. El antiguo pacto viene a ser sombra del nuevo pacto. Así que entendiendo eso, cuando ustedes ven estos mandamientos, tiene que haber alguna relación con la iglesia. Y pues eso es parte del estudio que vamos a tener más adelante. Oremos, hermanitas, para terminar con esta parte. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla, porque tenemos Biblia accesible. Gracias, Señor, porque tú has protegido este libro para bendecir a tantas personas, incluyéndonos a nosotros. Gracias, Señor, que tú nos amas tanto, que estás buscando siempre que conozcamos tu voluntad para que te agrademos en todo. Gracias, Padre, porque tú has dado ese primer paso hacia esa reconciliación con nosotros, siendo nosotros malos y pecadores. Siendo yo mala y pecadora, Señor, tú me buscaste. Tú mandaste a alguien que me predicara, que me hablara de tu palabra. Y ahora, Señor, estamos aquí compartiendo estas escrituras tan bellas donde podemos ver tu amor hacia tu pueblo, Dios. Gracias por amarnos tanto. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a hacer ese sacrificio perfecto, esa sangre derramada para que nosotros pudiéramos ser parte de ese nuevo pacto. Gracias, Señor, porque esa sangre nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Gracias, Padre, porque esto
Esto viene solo de ti, no es por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Nosotros solamente tenemos que obedecer en este pacto, Señor. Como así como le pediste a Israel que obedeciera, también nosotros. Solo tenemos que obedecer tu palabra, Padre. Gracias por tu amor, te adoramos, te bendecimos y oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.